En nuestro canal en YouTube, Exitosa Noticias. Siempre habla con la razón y la experiencia que lo caracteriza. Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa. Soy Nicolás Lucar, esto es Radio Exitosa. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Estamos también en el internet con una señal en vivo y en televisión. Pasen la voz, estamos en el canal 11 de Movistar. Y yo quería empezar el programa de hoy con un brevísimo comentario sobre lo que está ocurriendo, esta presentación del ministro de Transporte en el Congreso de la República para hablar sobre el penoso accidente que le costó la vida ya a 52 personas en la Curva del Diablo en Pasamayo. Y lo que quería decir es algo que yo creo que nos tiene que obligar a todos a reflexionar, y es lo que hemos tratado o son los temas sobre los que hemos tratado de llamar la atención a lo largo de los últimos días. Esta tragedia nos ha puesto en evidencia una serie de problemas serios en la sociedad peruana. El primero tiene que ver, y es más o menos obvio, con el control, ¿no es cierto?, de nuestro transporte público de carga y de pasajeros. El vehículo que finalmente ocasionó el accidente, según el testimonio del propio conductor, que fue el camión de la empresa Levisa, es un camión que estaba sin revisión técnica desde marzo del año pasado, y nadie ha podido dar una explicación razonable de cómo un camión que transporta carga por todo el país, que da servicios a las más importantes empresas mineras y de construcción del país, puede circular en esas condiciones. Y lo segundo es que, bueno, aparte de la relación laboral, este hombre no tiene ni seguro social. O sea, ¿cuál es el vínculo, cuál es la relación laboral? O sea, ¿cómo se cuida el transporte y las personas que lo tienen a cargo si este trabajador tiene un vínculo incierto con la empresa para la que trabaja? Pero lo otro que es, y que nos debe obligar también a una reflexión, es el tema de las concesiones en el Perú. El ministro acaba de reconocer, el ministro Bruno Yufra, que el contrato de concesión que se firmó con el consorcio Norvial, donde están entre otros Graña y Montero y JJ Camete, estuvo una tercera empresa que luego salió, prácticamente no tiene ninguna responsabilidad sobre la seguridad de la vía. Entonces, ¿cuál es la gracia de entregar una concesión, ¿no?, donde no hay ninguna responsabilidad del concesionario más que poner letreritos y cobrar? Y ganar como han ganado entre 250 y 280 millones de dólares en los primeros 14 años de concesión. Y le faltan 11. O sea, que alguien me explique cuál es la razonabilidad de esta concesión. O sea, yo no invierto dinero en construir la vía, porque la vía ya estaba construida. Lo que había que hacer era agregar unas obras que no se han hecho porque el Estado convenientemente no resolvió litigios que había con los terrenos. Y esta empresa desde el primer día empezó a explotar el peaje. Es decir, que en determinado momento lo que hubiera que hacer lo iba a hacer con nuestro dinero, con el dinero del peaje. O sea, algo está mal acá. Es decir, si vamos a entregar concesiones para que algunas empresas se forren, ¿no?, se hagan multimillonarias, no tengan ninguna responsabilidad sobre la seguridad de las vías, y todas ellas están atravesadas por la sospecha de la corrupción, de que alguien cobró por darle concesiones en esas condiciones, entonces estamos mal. Hay que revisar una por una todas las concesiones, y yo me remito una vez más a lo que dijo el señor Marcelo Odebrecht en Brasil. El 5% de la corrupción en el Perú es la de Odebrecht, el otro 95% anden a preguntar a todos los otros empresarios y a los funcionarios públicos. Pero él sostiene que el 95% de la corrupción no es de Odebrecht, que toda la obra pública está atravesada por la corrupción y por lo tanto todo es sospechoso en el Perú. Todo gasto público se ha convertido en sospechoso. Y una cosa final sobre el accidente. Ayer escuché el informe de la policía. Está claro que el camionero invade
el carril contrario. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es ¿por qué invade el carril contrario? Por el tamaño del camión. Es prácticamente imposible dar esa curva sin invadir el carril contrario. Y esto es una vía para que circulen ese tipo de camiones. Entonces, esto y resulta que ahora no es responsabilidad de nadie. Pero un segundo asunto que es escandaloso. La curva del diablo. Si usted está subiendo, el límite de velocidad es 45 y hay un letrero. Pero si usted está bajando, el límite es 60. O sea, que alguien me explique cómo los mismos 200 metros o 500 metros tienen, si usted viene de Lima a Huacho, 45 el límite de velocidad, y si usted va de Huacho a Lima, 60. ¿De quién es responsabilidad que haya dos límites de velocidad diferentes para el mismo tramo de carretera? Eso no es responsabilidad, señores, de nadie, porque la concesionaria no está pues entre sus obligaciones. Pobrecitos los señores de la concesionaria, ¿no? Así no es. O sea, yo creo que estamos enfrentados a problemas serios, ¿no? Serios de cómo se han manejado las cosas en nuestro país, lamentablemente. Y la solución, pues, no es la chapucera esa, vamos a hacer la tercera vía, o sea, ya cualquier cosa. Estamos, señora Magariño, tenemos al doctor Víctor García Toma en la línea, lo he tenido esperando 3 minutos, disculpe usted, doctor García Toma, él ha sido presidente del Tribunal Constitucional, como ustedes saben, y por eso es absolutamente pertinente hacerle la pregunta siguiente. El hecho de que Alberto Fujimori haya sido indultado y que haya recibido la gracia presidencial sobre los procesos que tenía en marcha, que es en realidad el de Pativilca, lo exonera o le permite, cobrar, por ejemplo, la pensión como presidente de la República. Hagamos la respuesta de manera integral, Nicolás. Lo primero, el hecho de que exista una persona que haya sido objeto de una amnistía, un indulto común o un indulto humanitario, no lo libera, no lo exonera de la responsabilidad de carácter civil. En el plano penal se le puede, se puede olvidar el hecho, se puede perdonar la pena, pero en el aspecto civil está obligado a pagar la reparación. A pagar la reparación. En el segundo aspecto, que es habiendo recuperado la libertad como consecuencia del perdón de la pena, la persona que ha obtenido, que ha incorporado a su patrimonio jurídico determinados beneficios o determinadas atribuciones, no las pierde. Es decir, esta persona podrá seguir cobrando la pensión. Si tiene la condición de expresidente, tendrá las prerrogativas que le corresponden por razones de seguridad, ¿no es cierto? Y en el caso de... él tiene en este momento todas las prerrogativas, como usted acaba de decir, que tiene un expresidente, no solamente el sueldo, sino las garantías para su seguridad, entiendo, indefinidamente. No las ha perdido nunca, las pueden haber quedado suspendidas en algunos casos, por ejemplo, el tema de la seguridad, por cuanto su libertad está restringida. Recuperada la libertad, tiene el derecho al ejercicio de esas prerrogativas, que no están dadas en función a su condición de persona natural, sino por el cargo que ha ejercido y las necesidades de que el Estado brinde las seguridades que por la investidura corresponden, ¿no? Ahora, una reiterativa y última pregunta. ¿Qué posibilidades reales hay de que este indulto sea revertido por un organismo como la Corte Interamericana de Derechos Humanos? El primero es, ¿por qué interviene la Corte? La Corte interviene, Nicolás, porque existe un tratado, denominado comúnmente como Pacto de San José de Costa Rica, que le otorga a esa Corte competencias sobre asuntos internos que estén vinculados con los derechos fundamentales. La Constitución establece la jurisdicción supranacional y la propia Constitución señala en la 4ª disposición final y transitoria que las decisiones de la Corte son vinculantes para nosotros. En concreto, cuando la Corte Interamericana se pronunció sobre el caso La Cantuta y Barrios Altos, que tienen una relación directa con el ingeniero Fujimori, asumió el autodeber, digamos, de supervisión, el cabal cumplimiento de esa sentencia. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que finalmente
se anuló la amnistía que el propio gobierno fujimorista había otorgado al Grupo Colina, se llevó a cabo la investigación, se llevó a cabo el procesamiento, la condena y se cumplió parte de la misma hasta la emisión de del indulto humanitario. El indulto, no existe ninguna jurisprudencia de la Corte en relación a la prohibición o limitación para que el presidente de la República pueda dar un indulto humanitario. Más aún, es una facultad que está prevista en nuestra Constitución. O sea, en principio, salvo el tema de las reparaciones económicas, que me imagino deben estar pendientes, ese debería ser el rol de la Corte. Ahora, que la Corte pudiera llevar a evaluar que se trata, digamos, por supuesto, de un indulto trucho, es decir, y que eso implicaría una forma, digamos, de sacarle la vuelta a la necesidad de sancionar o de dar cumplimiento a la sanción impuesta, eso podría eventualmente darse. Pero hasta donde sabemos, ¿no es cierto?, el procedimiento jurídico, más allá de lo rústico que pueda haber sido, es legal, está dentro del marco legal y no contravendría, digamos, a la Convención Interamericana, ¿no? De acuerdo. Ahora, para terminar, algunos penalistas como Julio Rodríguez, es más, Julio lo ha dicho hace unos minutos acá en Exitosa, en una entrevista con José Rocha, que a criterio de él, el presidente Fujimori no tendría beneficios como expresidente, pero ¿eso qué es lo que lo determina? Porque lo que ha anulado el indulto es la pena, ¿no es cierto? Al anular la pena... Pero no puede olvidar, Nicolás, que digamos que una persona trabajó 30 años de servicios, que cotizó en el fondo correspondiente y en consecuencia tiene derecho a una pensión. Lo otro es que tampoco se puede olvidar un hecho histórico. Fue presidente de la República en 2 oportunidades y en su condición de expresidente de la República, no por él, sino por la investidura que en su momento tuvo, debe tener, y de hecho tiene, ¿no es cierto?, la preeminencia de una seguridad, digamos, adicional a la que pueda tener cualquier ciudadano común y corriente. Porque en efecto está más expuesto en su seguridad personal y en su vida que cualquier otra persona, ¿no? Bueno, eso es lógico entender. Yo le agradezco. Eso no se ha perdido nunca. De acuerdo. Yo le agradezco mucho al doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, por atendernos. Muy gentil, Víctor. Gracias, muy buenos Nicolás, días. un abrazo. Muy buenos días. Y está en nuestros estudios Milagros Salazar, congresista de Fuerza Popular. Bienvenida, Milagros. Gracias, Nicolás, por la invitación. ¿Usted, Milagros, de qué facción es? Porque hay 2 facciones, ¿no es cierto? ¿Usted está con Keiko o con Kenji? Nosotros estamos en el partido de Fuerza Popular y nuestra líder es Keiko Fujimori. O sea, usted no es de los Avengers, como les ha puesto Kenji, ¿no? Sí, lo que nosotros siempre hemos propuesto y nuestra lideresa desde que inició el fortalecimiento del partido fue institucionalizar el partido para que tenga una larga vida en el tiempo, pero no para los integrantes, básicamente, sino que un partido se fortalece y se instituye en función a el servicio al ciudadano. Lo que nosotros queremos hacer como partido es servir al país, y para servir al país tenemos que ser instituciones fuertes, con reglamentos, con un líder que verdaderamente ponga la cara, y que también ponga en la balanza lo que el país requiere. ¿Y cuál es el papel para ustedes de Alberto Fujimori? Es decir, ustedes dicen, hay un partido que es Fuerza Popular, la lideresa de este partido es la señora Keiko Fujimori. ¿Qué es Alberto Fujimori para Fuerza Popular? Alberto Fujimori es el líder histórico que todos los peruanos, nos guste o no nos guste, tengamos que reconocerlo. Porque él en su momento dio la pacificación en nuestro país, se insertó a la vida económica porque estábamos en una crisis con el gobierno de Alan García, y eso tenemos que reconocerlo. Y a raíz de el mandato, su primer mandato de Alberto Fujimori, tenemos todo lo que ahora tenemos. Podemos gozar de la democracia, podemos gozar de la seguridad, del crecimiento económico. De acuerdo, pero digamos, eso es un tema, ¿no es cierto? Y eso genera controversias, hay gente que, ¿no es cierto?, va a estar de acuerdo con usted, hay gente que no, pero mi pregunta va a un asunto más específico. Es decir, ¿cuál es el papel de Alberto Fujimori en Fuerza Popular? ¿Va a tener algún papel a partir de ahora que está en libertad? En ese momento, el partido Fuerza Popular está integrado por nuestra lideresa y por el CEN.
específicamente. Y un partido es institucionalizado donde son por voto popular, y actualmente se ha renovado el CEN con presencia de la OMPE, que ha sido el veedor, y se ha reconocido a los que representan a Fuerza Popular. En este momento, sí, Alberto Fujimori, el ingeniero Alberto Fujimori, no forma parte del partido, que sí, bien es cierto, inicia Fuerza Popular con todo lo que hizo Alberto Fujimori en los 90, y de ahí ha ido creciendo también los simpatizantes y los militantes. Ha habido un crecimiento y también tenemos que reconocerlo. Ahora, hubo un reclamo bueno, y fue todo, porque todo es muy digital y muy moderno en Kenji Fujimori, ¿no? Y con este disfraz que hacía recordar a la película de Tarantino, de Quentin Tarantino, Kill Bill, aparecía con una de estas espadas japonesas y pidiendo las cabezas de Pierre Figari y Diana Hertz de Vega, que son dos personas que han sido muy importantes en la historia de Fuerza Popular, porque han sido además muy cercanas a Keiko. Sí. Resulta que ellos salieron. Ahora ustedes dicen que no salieron porque lo pidió Kenji. Entonces, ¿por qué salieron del Comité Ejecutivo Nacional? Porque esta decisión fue el 15 de diciembre. Para que se dé el 15 de diciembre no viene de la noche a la mañana. O sea, hay 6 integrantes del CEN que han dado un paso al costado para que se dé una renovación de nuevos integrantes. Y eso se ha analizado en el tiempo. No es de un día, de una semana o 2 semanas, es de un promedio de 3, 4 meses que han estado analizando, y ha habido un recambio. Y los 6 que han dado un paso al costado ha sido para dar nuevos aires y por la democracia que debe haber en todo partido institucional. Entonces, lo que yo sí tengo claro es que no podemos mezquindar a las personas que han contribuido a lo que ahora es Fuerza Popular. Y dentro de esa contribución han sido muchos militantes de diferentes regiones, han sido personas cercanas a Keiko, y en las campañas nosotros podemos evidenciar que en todas las campañas también han estado acompañando tanto a Ana como Pierre, y hemos logrado un número considerable. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos no van a salir del partido, ellos van a seguir siguen siendo miembros del partido. Ellos siguen siendo parte del partido, son militantes, ¿no es así? Ellos en este momento no pertenecen al CEN, ellos en este momento son asesores del partido. O sea, ellos tienen una función específica, ellos no son los que hacen y deciden. Acá los que deciden en el partido es el CEN, que está conformado por 17 personas, 9 de ellos son congresistas, nuestra líder, y 8 representantes de las diferentes regiones. Ahora, ustedes han emitido un comunicado donde saludan la libertad del expresidente Alberto Fujimori, a pesar de discrepar con la forma en que se logró, dicen ustedes. Ahora, el problema es que en la forma que se logró intervino directamente Fujimori y 10 congresistas de su propio movimiento. Porque fue una transacción. Eso yo creo que a estas alturas a nadie ¿no? Nadie tiene duda al respecto, ¿no? Esa es una especulación. Lo que nosotros estamos esperando es el día martes, que tenemos una reunión de bancada, que los 9 congresistas, porque Kenji está suspendido, los 9 congresistas expliquen cuál ha sido el motivo para haberse abstenido. Pero en el comunicado ustedes lo están dando por sentado, porque si el comunicado dice: se ha logrado el indulto y nos parece bien, pero no nos parece bien la forma como se logró, es porque la forma como se logró fue una transacción. Yo te doy el indulto, tú me evitas la vacancia. Punto, así fue. Eso es lo que se trasciende y eso es lo que nosotros estamos analizando. Los colegas van a tener su espacio para que ellos puedan decir cuál fue el motivo, ¿no? Se especula. Una cosa es la especulación y otra cosa es que ellos verdaderamente ese día... Y digamos, si se acreditara que fue así, ¿se tomarían sanciones? Es decir, si se acreditara que hubo una transacción y que se canjeó los votos por el indulto. Definitivamente que sí. Nosotros vamos a hacer un proceso disciplinario, no a todos, porque todos no son en paquete, es individualmente cada uno de ellos, tendrá el tiempo necesario para que expongan, para que sustenten por qué se abstuvieron definitivamente, cuando había evidencias tangibles de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski tenía la incapacidad moral por todo lo que ya nosotros conocemos, y nosotros nos hemos mantenido porque nuestro partido desde el inicio siempre ha dicho que nosotros vamos a estar en la lucha contra la corrupción. Maritza García ha anunciado que si tienen que tomar la decisión de separarse, se van a separar. Es decir, ellos no le tienen miedo al ser una bancada independiente, pero
que van a dar la pelea, están dadas todas las señales y que aparentemente van a contar con el respaldo de Alberto Fujimori para esta pelea, porque ¿cuál debería ser el siguiente paso? ¿Incorporar formalmente a Alberto Fujimori al partido o no? En este momento nosotros estamos viendo que hay un indulto humanitario y ese indulto humanitario es por las condiciones de salud del ingeniero Fujimori. Entonces, en ese momento yo no me imagino al ingeniero Fujimori haciendo una vida partidaria, porque lo primero que tiene que hacer, y yo como profesional de la salud, teniendo un diagnóstico como tiene el ingeniero Fujimori, primero es priorizar su salud y su vida. ¿Y la salud y la vida qué significa? Que él tiene que reposar, que tiene que seguir las indicaciones, que no tiene que estar en ese estrés, porque la política es un estrés. Entonces no puede tomar las decisiones porque definitivamente él tiene una inestabilidad en la presión. Entonces esa inestabilidad lo puede generar cualquier situación externa. Entonces, lo primero que tiene que... Bueno, yo también tengo una inestabilidad en la presión y en esta cajita tan simpática que me ha regalado mi hija tengo mis pastillas que tomo todos los días, no tengo problema. Recordemos que el ingeniero... O sea, pero está clarísimo que Alberto Fujimori va a hacer política con las limitaciones que suponen su edad y su estado de salud. En algún momento cuando él mi pregunta es más directa, congresista. ¿Ustedes van a pedir a Alberto Fujimori que se incorpore como militante del partido? O sea, porque en este momento formalmente no lo es, ¿no es cierto? Él no está inscrito en el partido. No, no está inscrito, no es parte del partido. ¿Y si hubiera un evento, podría participar Alberto Fujimori y tener algún derecho ahí? Yo personalmente no lo hemos discutido, pero yo pienso que si hay un indulto humanitario y el reporte médico lo ha sustentado, que su situación de salud es precaria y que corre riesgo su vida, entonces yo no me imagino al presidente en estos momentos, ¿no?, haciendo una vida política. Y también eso sería ir en contra del indulto humanitario, ¿no? Porque comparemos lo que sucedió a... ¿Sabe la sensación que yo he escuchado de alguna gente, que no son solo seguidores de Keiko, ¿no?, sino son, digamos, gente de base del fujimorismo, ¿no? Porque una cosa que no se puede negar es que tienen un sector importante ¿no?, entre el pueblo que lo sigue, que es que ustedes hubieran preferido que no hubiera el indulto, porque la salida de Alberto Fujimori, que es como se ven todas las imágenes, cercanísimo a Kenji, lo que hace es fortalecer la posición de Kenji dentro de Fuerza Popular. Y que por lo tanto Kenji probablemente sería el próximo presidente del partido y el próximo candidato a la presidencia. Ese pensamiento es maquiavélico, porque yo no creo que ninguna persona pueda querer, y menos nuestra lideresa, pueda desear que su padre siga preso. Eso definitivamente. Ningún hijo podría solicitar o tener esa intención, ¿no?, a escondidas. Eso es imposible. Lo que nosotros tenemos que diferenciar tanto de Kenji como Keiko son dos cosas totalmente diferentes. Kenji siempre ha dicho y abiertamente que su agenda en el Congreso y para lo único que estaba en el Congreso era para liberar a su padre. Eso siempre lo ha dicho. Y nosotros lo hemos entendido por el rol de hijo. Pero una cosa es el rol de hijo y otra cosa es el rol de congresista. El congresista no está para tener una agenda personal y única. El congresista está con una agenda para servicio al país. O sea, van ustedes, o sea, por lo que usted me dice, Milagros, uno percibe que van hacia la ruptura ustedes, ¿no? O sea, cada vez aparece como menos probable que digamos, Kenji, Fujimori y el grupo de congresistas que ha logrado reclutar permanezcan en Fuerza Popular. Cada uno tomará la decisión. Nosotros cuando se aprobó el proyecto para que tenían 2 días para que cualquiera de los congresistas pudiera salir y podía armar otro partido, ¿no es así? Ellos han tenido la posibilidad de hacerlo si es que ellos deseaban. Nosotros siempre lo hemos dicho y lo hemos discutido en bancada. El que no se sienta a gusto en el partido, el que no esté en la línea política de nuestro partido, tiene la posibilidad de poderse ir. Y ellos han tomado... Ahora, ¿cuántos son? ¿Es verdad que son 20 o más? Se dice, ¿no? Una cosa es lo que se dice tanto de un lado para otro lado, pero en el tiempo se verá realmente. Nosotros estamos apostando por el fortalecimiento del partido y si ese fortalecimiento trae como consecuencia perder a algunos congresistas que no están alineados en el partido, porque nosotros no vamos a negociar con la corrupción, nosotros no vamos a hacer cogobierno. A nosotros la población nos ha elegido para hacer una oposición responsable, constructiva, colaborativa y fiscalizadora. Nosotros no podemos ser ciegos, sordos y mudos frente a un acto de corrupción, frente a las puertas giradas. Tú estás viendo, mira lo que ha pasado en este accidente.
Aquí hay un contubernio de los funcionarios públicos y de los más altos, desde el presidente y los demás, que hacen estos convenios para beneficio de estas empresas. Entonces, ¿a eso nosotros nos vamos a prestar? ¿Eso se llama gobernabilidad? No, eso no se llama gobernabilidad. Eso se llama corrupción. Eso se llama avalar intereses de un grupo. Ahora, para terminar, si el precio que se tiene que pagar es que se vaya Kenji y 20 congresistas, que se vayan. Eso es lo que ustedes dicen. Sí, exactamente. Esa es mi posición. Está clarísimo. Está clarísimo. Milagros Salazar, congresista de Fuerza Popular, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días. Vamos a la pausa. Volvemos con más. Esto es Exitosa. Regresamos. La crisis que se generó por la invasión de periodistas tratando de tener algún tipo de información. Ahora, vamos a cambiar de tema, pero antes vamos a anunciar cuál es nuestra pregunta en las redes sociales, ¿no? Señora Magariño. Porque a estas alturas se nos ocurre una buena pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Alberto Fujimori podría ser candidato a la presidencia en 2021? Es decir, ni Keiko ni Kenji, Alberto Fujimori. ¿Cuántos años tendría Fujimori en ese momento? Faltan 3 años y medio, ¿no es cierto? Tendría que 82. Sí podría, ¿no? No sé. Bueno, si está tan enfermo, no podría, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero en todo caso le planteamos ese interrogante a las personas que nos siguen en las redes sociales. En el Twitter, en @exitosape, pueden también escribir a mi Twitter personal, @Nicolás Lucar, y al Facebook, a Exitosa Noticias. Ocurre un asunto, es como parte del ADN nacional, lamentablemente, ¿no? Que cuando alguien hace una cosa incorrecta, la reacción inmediata es evadir la responsabilidad que tiene sobre sus actos. Está con nosotros el señor Luis Galeno, él es hijo de la señora Marielena Coronado, quien fue atropellada por Edu Saetón, el músico y conductor de televisión, ya hace ¿cuántos años? Hace como 5 años esto, ¿no? Bienvenido. Buenos días, Nicolás. Sí, efectivamente, eso ocurrió en agosto del 2012 y van a ser 5 años y medio, más o menos aproximadamente, el tiempo de la pérdida de mi madre, ¿no? Ahora, ¿por qué no recordamos los hechos, no? O sea, Edu atropella a tu mamá, y ¿cómo son las circunstancias y cómo es que él reacciona, cómo es que él actúa? En realidad, mira, mi mamá se encontraba muy temprano esperando su movilidad, ¿no? En el paradero. Y, bueno, viene Edu Saetón a toda velocidad porque eso ya está demostrado con los peritajes que se han hecho. Y bueno, todas las pruebas indican la excesiva velocidad que él iba. Y él vira porque no llega a controlar el vehículo, vira y sube a la vereda donde se encontraba mi madre y la impacta, cayendo ahí al piso. Y luego de eso él baja del vehículo y la manipula a mi madre 2 veces, dejándola caer y terminando de destrozarle el cráneo, ¿no? O sea, ¿qué ser humano en sus 5 sentidos puede hacer un acto así después de eso, ¿no? O sea, él la levanta para ver si está viva. Eso está clarísimo, Nicolás, en el video se observa eso, ¿no? O sea, las pruebas están ahí. La manipulación que él hace de mi madre prácticamente termina, si es que mi madre no se moría en ese momento, bueno, Dios gracias, ¿no? Pero ella sufrió después 5 días agonizando en cuidados intensivos en la clínica, ¿no? O sea, ¿Y qué él hace luego? Él la levanta, la sacude, la deja caer al piso. La deja caer en 2 oportunidades, como te digo, ya terminando de destrozarle el cráneo, ¿no? O sea, ¿qué ser humano, como te repito, en su plano juicio puede hacer eso, ¿no? De ahí él no sabe qué hacer, comienza a llamar a su mamá, comienza a llamar a su hermano, que en ese momento su hermano era gerente general de Pacífico Seguros, a ver de qué soluciona el problema. El que llama a emergencias en este caso es el servicio de seguridad que estaba en el Banco de la Nación, que está enfrente donde ocurrió el accidente. Es la persona que llama a los bomberos. Y los vecinos, al percatarse del accidente, son los que acuden a auxiliar también a mi madre y de alguna manera impedir de que ese sujeto se vaya. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de él en querer decir que él llamó a emergencias, él se preocupó por mi madre, si simplemente lo que quería era terminar de rematarla, como se diría en ese momento, ¿no? Entonces, de ahí se acercan, bueno, viene la emergencia, serenazgo, lo detiene la policía, lo detiene, ¿no? De ahí también pasan cosas muy suspicaces ahí dentro de lo que es la manifestación que toma la policía, ¿no?
cómo el vehículo ese mismo día no pasa por ningún peritaje y sin embargo al mediodía ya estaba el carro en libertad, digámoslo así también, como él, ¿no? No se hace el dosaje etílico en el momento, se lo hace posterior, y al que sí es rehuente es al examen toxicológico, que hasta la fecha nunca llegó a pasarlo. Él se negó a hacer el examen toxicológico, ¿no? Sí. Ahora, el problema es que cuando tú te niegas a un examen, las autoridades tienen que dar por positivo el resultado. Bueno, o sea, eso ha pasado en otras oportunidades. En este caso, lamentablemente, la justicia no lo ha visto así, pero que ha ido de exigencia, en todo caso, de la justicia, en ese caso, los jueces, de exigirle que sea el examen toxicológico, el cual no lo ha pasado. Entonces, ahí nos deja mucho que desear. Encima, o sea, las salas en todo momento han hecho la culpabilidad de él por el caso de homicidio culposo agravado. La última sentencia que se dio en el 2017 fue el tema de la prisión suspendida, que para nosotros fue una burla que hicieran eso, o sea, el Poder Judicial. Porque además, eso, ¿no? por el hecho de que él en determinado momento desaparece, ¿no es cierto? Él ha estado en la clandestinidad, ha huido, e incluso el Poder Judicial lo declaró reo contumaz, porque no había ido a firmar el cuaderno. Durante más de 4 años se negó a firmar el cuaderno. O sea, encima él ha entrado y salido del país en 2 oportunidades. O sea, si tenía ese impedimento de salida, yo no sé cómo pudo haber hecho para poder salir, ¿no? Ha habido, o sea, su conducta procesal durante todo el caso ha dejado mucho que desear. Y en realidad esto es lo que ha evaluado la Corte Suprema y por lo tanto ha declarado la nulidad de esta sentencia suspendida que se le había dado el abril del 2017, ¿no? Ahora, ¿eso qué significa? ¿Que se anula la sentencia y que tiene que haber un nuevo juicio? Claro, lo que la Corte Suprema ha indicado es que se anula esta sentencia que se da de prisión suspendida y de la inhabilitación suspendida por la temporalidad que le habían dado, ¿no? De la licencia de conducir. Y un poco así, digamos, que se ha retrotraído a la sentencia anterior que se dio en el 2016, ¿no? En la cual le indicaban la prisión efectiva de 4 años y la inhabilitación de por vida en el tema de la ¿no? licencia de conducir. Así es, ¿no? Entonces, esta orden de captura que ha emitido la Corte Suprema ahora es justamente eso, o sea, dando validez a esa sentencia, ¿no? Hasta que una de las salas de la Corte Superior de Justicia emita una nueva sentencia, ya condenatoria, que sea con prisión efectiva, ¿no? Ahora, ¿y cuál es la situación de él? Porque él no estuvo en esta audiencia, ¿no es cierto? Pero ha anunciado que sí se va a poner su madre, me parece que es la que... Claro, él ha estado en la última, no la sentencia, sí ha estado en la sala dando la exposición que citaron la sala en noviembre del año pasado. Y posterior a eso, hemos esperado a que salga esta resolución, pero en las anteriores instancias él nunca se ha presentado, nunca ha ido a declarar, no se ha presentado las sentencias, siempre han ido sus abogados. Ahora que mencionas y en otros medios que se está indicando el tema de que la madre dice que va a ir o que se va a entregar, bueno, esperemos que cumplan, ¿no? O sea, esperemos que dé su palabra, que sea hombre y asuma su responsabilidad, porque él lo que ha hecho durante todo ese tiempo es dilatar el proceso, cambiando de abogados, cambiando de direcciones donde se le tenía que dar las citaciones, haciendo lobbies con los abogados mismos en el Poder Judicial, o sea, ha hecho prácticamente lo que ha querido. Y eso, en realidad, lo que porque nosotros... muchas veces juegan por consejo de los abogados a lo que se llama la prescripción, ¿no es cierto? Esperar que los plazos se prolonguen, ¿no es cierto? A crear dificultades en el proceso para que en determinado momento ya no puedan sentenciarte, ¿no? Claro, pero en este caso no es así, pues, ¿no? O sea, en este caso se supone que la ley está dada y tiene que cumplirla, ¿no? O sea, esta dilatación que él ha querido de alguna manera y que lo ha conseguido durante todo este tiempo, esperemos ahora que esta nueva sala que va a revisar sea imparcial. Sobre todo eso, pedimos y exigimos que los jueces, así como los de la Corte Suprema, han sido imparciales en dar un fallo de esa medida, que también la Corte Superior de Justicia sea imparcial y emita también una sentencia justa, aplicada y allegada a la ley, ¿no? O sea, no exigimos más. Las leyes están para respetar. Ahora, lo que resulta increíble es la lentitud y la duración de los procesos, ¿no es cierto? Esto ocurrió, como tú mismo estás recordando, hace... Luis, ¿cuánto? 5 años y medio, ¿no es cierto? Sí. Porque fue en agosto del 2012.
Entonces uno no entiende por qué esto, o sea, es posible, incluso cuando el juez tendría que darse cuenta rápidamente de que alguien está tratando de dilatar los procesos, ¿no es cierto? Y detener las maniobras que están yendo, porque incluso eso, no sé si son faltas o incluso delitos, el crear perturbaciones en un proceso o impedir que la justicia actúe de una manera eficaz, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, han habido casos en donde los jueces asumían el tema de la sala y de pronto a los 15 días iban de vacaciones o eran cambiados a otra sala. Entonces eso también nos ha ido dilatando. O sea, no sé cómo se ha ido en realidad manejando esta cosa. Yo no quiero entrar de repente en pensar que ha habido actos amañados, digámoslo así, ¿no?, en el Poder Judicial que hayan hecho esto, ¿no? Pero sí da una suspicacia de que esto puede haber pasado. Claro, porque si tú tienes los hechos evidentes, ¿no es cierto?, los tienes ahí sobre la mesa. Es decir, ahí, había exceso de velocidad, había acto digamos, temerario porque ha invadido la vereda. Claro, ¿no? el agravante, por eso digo, y eso ha estado demostrado en el peritaje, ¿no? O sea, si hay en una avenida, creo que el máximo de velocidad son 60 kilómetros, se ha demostrado que iba casi a 90 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, ahí se refleja el exceso de velocidad, que haya, o sea, no le haya permitido la posibilidad de maniobrar mejor el vehículo y que haya hecho este viraje y haya subido a la vereda impactando con mi madre, ¿no? Claro, y además los agravantes, es decir, que los acetílicos no se hacen en el momento que se ordena, no hacerse el toxicológico. Después no ir a firmar el cuaderno que se le pedía. Pero o sea, esa sentencia, o sea, yo no sé qué nuevos elementos debería requerir el Ministerio Público para denunciar y un juzgado para sentenciar, ¿no es cierto? Claro. Ahora, sí. Y como te digo, en un primer momento la fiscal lo que solicita es el tema de ponerlo como homicidio culposo, cuando en realidad debería haber sido doloso, ¿no? Por todos los actos o los agravantes que ha hecho, ¿no? O sea, el exceso de velocidad, la manipulación del cuerpo de mi madre, ¿no? Eso agrava la situación en que él se encontraba, ¿no? Ahora, igual esto, más allá de los defectos que ya conocemos en nuestro sistema de justicia, está el tema de esto que funciona en la cabeza de la gente, ¿no? Y que pasa hasta con el presidente de la República. O sea, tu primera reacción es mentir, ¿no es cierto? Evadir tu responsabilidad, ver cómo te zafas de esto sin pagar las consecuencias de lo que has hecho, ¿no? Y eso está mal. Y eso es tremendo, porque eso ocurre, igual que la corrupción, transversalmente en toda la sociedad peruana. Haces algo incorrecto y tratas de cómo zafar cuerpo. Claro. No de asumir la responsabilidad de tus actos, ¿no? Claro. Con todas las consecuencias que tenga, con el castigo que tengas que recibir, porque además yo creo que es tan importante esto, porque si no, no aprendes, pues, si no, no te haces mejor persona, si no, no creces, como dicen los argentinos. Así ¿no? así es, Nicolás. O sea, primero, las leyes están hechas por algo, ¿no? Hay un ordenamiento que debemos seguir, ¿no? O sea, y si, como tú dices, si primero es que hacemos que mentimos, o sea, ¿qué sociedad estamos creando, no? O sea, ¿qué sociedad, qué mundo queremos o qué eso para nuestra próxima generación? O sea, yo tengo hijos y yo les estoy tratando de enseñar todos los valores posibles, recordar la memoria de mi madre, ¿no? Y de que en verdad que ellos también suman sus responsabilidades. Si ahora vamos a seguir con este caso de que él pueda seguir dilatando o no pueda presentarse ante la justicia, porque no sabemos, o sea, ahorita en estos momentos la solicitud de prisión que ha pedido el Poder Judicial, perdón, no ha llegado todavía a requisitorias ni a migraciones. O sea, esa solicitud de que él, o sea, que tome conocimiento para arrestarlo, no ha llegado todavía. Exigimos en este caso la celeridad del caso de que se les notifiquen cuanto antes posible, ¿no? O sea, hemos verificado ahora temprano de que en requisitorias todavía no le ha llegado esta solicitud del Poder Judicial. Y bueno, esperemos que también en migraciones creo que está siendo similar, ¿no? O sea, ¿qué nos garantiza a nosotros de que él va a seguir evadiendo la justicia, ¿no? Porque él puede haber salido tranquilamente del país, no lo sabemos todavía. Claro, porque, es decir, yo creo que acá tienen que funcionar los mecanismos éticos de las personas, ¿no es cierto?, de asumir la responsabilidad de sus actos, pero tiene que funcionar la justicia. Exactamente. ¿No? La justicia tiene que castigar y tiene que ser severa, porque eso es lo que te marca, porque eso también es importante como mensaje.
Es decir, si violas la ley, si puedes provocar la muerte de una persona y no pasa nada y puedes evadir a la justicia, quedas impune, ¿no? Quedas impune, entonces es un pésimo mensaje para todos aquellos que se vean enfrentados a situaciones similares. Claro. Porque yo creo que no es solamente un tema de convencer a la gente de que eso es lo correcto, sino que si no haces lo correcto vas a ser castigado. Claro, ¿no? o sea, acá en realidad, Nicolás, nadie tiene corona. Como digo, las leyes están hechas. No sé, ahora con este nuevo fallo que ha dado la Corte Suprema, en realidad para nosotros nos da cierta tranquilidad, ¿no? De que por lo menos vemos que el Poder Judicial está siendo de alguna manera u otra imparcial y que eso es lo que exigimos para todos los peruanos, es eso. No puede haber distinción alguna. Lo que ahora esperemos que ahora esta semana que viene se va a ver que una nueva sala de la Corte Superior va a ver el caso. Exigimos también la imparcialidad y que haga respetar la ley. Luis Galeno ha estado con nosotros, él es hijo de la señora María Elena Coronado, que como ustedes recordarán, hace 5 años y medio murió atropellada por el conductor de televisión y músico Edu Saetone. Muchas gracias por estar con nosotros. Nicolás. Nos vamos al Congreso de la República. Erika Rado, Erika es la que está allá, ¿no es cierto? Erika Rado sigue allá. Adelante, Erika, cuéntanos qué está pasando. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Información en vivo. Así es, nosotros permanecemos en la Comisión de Transportes y Defensa del Consumidor, que está realizando una sesión conjunta en donde se presenta también el ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Yufra, precisamente para dar explicación del accidente ocurrido en el Serpentín de Pasamayo. Vamos a escuchar las interrogantes de los miembros de esta comisión, en este caso el parlamentario Edmundo del Águila. Vamos a escuchar. Abrió un libro blanco en el cual se invitó a muchos agentes involucrados en el tema de transporte para que puedan dar recomendaciones acerca de las mejoras en el tema de transportes. Estas recomendaciones fueron emitidas al finalizar la jornada a los agentes involucrados, el Ministerio de Transportes, Ocitran, todos los agentes involucrados. Dice, la comisión remitió estas recomendaciones a todas las entidades competentes, como el MTC, Ocitran, entre otros. En la página 56 y las siguientes, de ahí se habla claro que las guardavías en carreteras son responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicación. Implementarlas. Me dicen que este libro blanco está en la Biblioteca del Congreso, página 56, señor ministro, así que si usted gusta podría acercar o mandar a alguien para que el Ministerio de Transportes pueda habilitar, ya que según lo he escuchado usted es muy escrupuloso y claro, como toda persona que cree en los contratos y en las firmas, de poder cambiar un contrato firmado no es fácil. Pero yo le cuento algo, la empresa Norvial del 2003 hasta la fecha de hoy ha generado 4 adendas. En una de las adendas en el 2014, ¿sabe lo que hizo? Casi triplicó su inversión. Triplicó de 61 millones a casi por encima de los 140 millones, 138 millones. Entonces, bueno, yo no voy a discutir el monto, probablemente sea una necesidad que obedeció al momento, pero así con esa voluntad que la empresa se acerca al Estado a decirle, oiga, señor Estado, acá hay una inversión que excede los cálculos que hicimos originalmente, ¿por qué no el Estado también se acerca a la empresa? Y no mirando en pasado, como usted dice, sino mirando hacia adelante en positivo. Colóqueme lo que hemos visto, señores dueños de la empresa, esas barreras salvavidas que hubieran evitado esas 51 muertes. Y ya para acabar y haciendo comentario al video señor ministro, han pasado 18 meses desde el video que pasé, que fue una oferta electoral del partido en el cual hoy usted es parte del gobierno. Yo le cuento algo. A los 18 meses el presidente Belaúnde había construido casi el 30% de la carretera marginal. Hoy en día usted dice que a fin de mes recién va a salir la licitación para los estudios. Así esta oferta electoral no va a quedar para este periodo, sino quedará para el siguiente periodo si es que efectivamente tienen algún candidato. Muchas gracias. Nicolás, sí. Entonces, parte de las interrogantes en esta comisión conjunta de Transporte y Defensa del Consumidor con la presentación del ministro Bruno Yufra. Adelante contigo en estudios. Sí, muchas gracias, Erika. ¿No? Está clarísimo, ¿no? Lo que está en discusión, yo creo, porque las causas del accidente las vamos a reiterar, las dio la propia policía. Es decir, ha habido un tema con una contradicción absurda, que en la misma zona de la Curva del Diablo, si uno va de Lima a Huacho, el límite de velocidad por el letrero que hay es 45 kilómetros, pero si uno va de Huacho a Lima, la velocidad es 60. O sea, nadie puede dar una explicación
aceptable de que esto ocurra. O sea, en la curva del diablo hay 2 límites de velocidad según uno vaya para un lado o para el otro. Y que el accidente se produjo no por exceso de velocidad, sino se produjo porque el camión de la empresa Levisa invadió el carril contrario, justamente en el punto de la curva. ¿Y por qué invadió el carril contrario? Y ahí hay una discusión más allá de si habían barreras protectoras, de si la señalización era la adecuada o no, porque hay un problema técnico serio con esta carretera, que esas curvas tan cerradas para camiones de esas dimensiones hacen muy difícil que la curva se pueda realizar sin invadir el carril contrario. Y esto no es un problema nuevo. Esta fue una de las razones por las que se construyó la variante de Pasamayo para reemplazar el serpentín. Y el asunto se hizo tan mal desde el punto de vista técnico por la empinada subida y la bajada y por el problema de la concentración de niebla la mayor parte del tiempo en la zona principal de esta variante, que el serpentín se siguió usando para el transporte de pasajeros y de carga. Entonces, acá hay un asunto en realidad de fondo, ¿no es cierto?, que es la discusión de cómo diablos se están haciendo las concesiones en el Perú, ¿no? Y yo creo que esto es un buen momento para saber cuánto dinero invirtió del suyo, de su dinero, no del que sacaron del cobro de los peajes, ¿no? Estas empresas que ganan las concesiones. ¿Y por qué las concesiones tienen esas características donde, por ejemplo, el ministro ha reconocido hoy día, y yo creo que es importante reiterarlo, que no tienen ninguna obligación con respecto a los temas de seguridad de la carretera que ellos tienen bajo su control? No tiene ningún sentido, ¿no? Que no haya ninguna responsabilidad, o que en todo caso la responsabilidad no sea compartida. Pero en fin, vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con más. Esto es Exitosa. Vamos a escuchar a la señora Abel Cruz, que hace muchísimos años es parte del movimiento de los Sin Agua y que tiene una propuesta que puede resultar sorprendente, ¿no? Y que hay que escuchar, que es los atrapanieblas. Son unas especies de mantas gigantes que se usan para captar agua de la niebla y convertirla en agua que puede ser usada incluso para beber, y que según él en Pasamayo puede ser una alternativa técnica de solución al problema de la concentración de niebla. Vamos a escucharlo a él y también más adelante a Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, para hablar sobre la crisis que hay con respecto a algunos productos agrícolas que están afectando no solo a los consumidores, sino sobre todo a los agricultores peruanos. Volvemos. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Antes de seguir adelante, tenemos una mención de nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia. ¿Por qué no? Condominio Resort Asia Soleil. Kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y dúplex desde $87,900, que tú puedes pagar con un financiamiento de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863. Repito, 383-6863 o al 933-320335. 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Y bien provocadora la pregunta que hemos planteado hoy día en las redes sociales. ¿Podría ser Alberto Fujimori candidato a la presidencia? Porque se supone, por lo que hemos escuchado de los especialistas, que el indulto no lo inhabilita, ¿no?, para ser candidato. ¿Qué dicen las redes, Judy? Como dices, Nicolás, porque Andrés nos dice: no creo, no está bien de salud, pero sí debe y puede ayudar al fujimorismo como líder o asesor, señala. Por otro lado, ¿qué nos dice Iván González? Y aquí sí se molestó un poquito Iván González por la pregunta. ¿Cómo? ¿No era que se iba a morir? Exitosa, dice, haciendo campaña para que Fujimori sea presidente en el 2021. No, dice, primero que pague los 60 millones de soles incluidos con los intereses que le debe al Estado, porque debe 27, más intereses sería 60 millones, luego lo pensaremos. Después nos dice algo bien feo, pero Iván González, hay que calmarnos. No es así, como dijo Nicolás, es una pregunta provocadora, justamente para tener tu reacción, pues, ¿no? Por otro lado,
¿Qué opina Luis Maldonado? Dice, si le dan las fuerzas, sí, y hasta puede que gane. Estamos en el Perú donde todo puede suceder. José Gárate nos dice, no, está muy anciano. Por otro lado, ¿qué nos dice? A ver, Luis Luper dice, tanto odio le tienes a los peruanos, Nicolás, para insinuar semejante maldición. No te digo, estas preguntas provocan las reacciones de nuestros seguidores. Aquí el invitado también se ríe. Por otro lado, a ver, ¿qué por aquí opina? Humberto dice, espero que se diga la verdad de los 80s y 90s. Hay mucho miedo a la verdad del pasado. Por otro lado, muchos insultos también, déjame decirte. Por otro lado, Javier González dice, con la avalancha de milagros, entre comillas, que le ocurren, es posible, pero es seguro que seguirá inmiscuido en política, vía sus hijos e incluso con su asesor recluido, el tío Vladi, señala. Bueno, algunos de los comentarios, Nicolás, no sé si quieres que te lea uno más por aquí. Por supuesto. A ver, Amelia nos dice, si quieren que postule, ok, pero con Mario Vargas Llosa como competidor, solo los dos, nos dice Amelia Leonor. Y por último, Liliana Zambrano nos dice, la pregunta es, ¿crees que Fujimori llegue al 2021? No creo que viva nuestro expresidente hasta el 2021, es nuestra señora. Miren, me acaba de pasar Wilber Medina, el abogado del penalista, un tuit que colgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque es la comisión, ¿no? La CIHD, porque hay una confusión ahí entre la comisión y la corte, ¿no? Pero esto, entiendo, es la comisión. Y es el tuit oficial, por lo que se entiende. Y lo que dice es, rechazamos indulto a Fujimori y Perú por tratarse de una decisión contraria a las obligaciones internacionales. El señor Almagro. 5:20 de la tarde, el 2 de enero, ¿no? Y Almagro también algo ha dicho, hoy día ¿no? Lo he visto en los portales, también se ha pronunciado en contra. ¿No? O sea que lo que viene, según advierte acá Wilber Medina, dice que los fujimoristas se pongan las pilas porque ahorita la Corte Interamericana, ¿no? Bueno, él considera que sería arbitrario, pero igual lo puede resolver. Es cierto que no ha ocurrido nunca antes, ¿no? O sea, nunca ha habido una decisión de esta naturaleza, pero eso no supone que algo que nunca haya ocurrido ocurra por primera vez, ¿no? Así es. Muchas gracias, A Yuli. ti, Nicolás. Y estamos ahora con el señor Abel Cruz, a quien conozco hace muchísimos años cuando era uno de los pocos que hablaba, y no solo hablaba, sino, ¿te acuerdas, Abel, no? Que organizaban esas marchas gigantescas por algo tan elemental como el derecho al agua. Así es, ¿no? así es. No, Nicolás, muy buenos días. Encantado de estar en tu programa y la verdad, recordar es volver a vivir. Esas marchas gigantescas de gente. Nunca antes vistas en Lima. Nada más que pidiendo agua. Así es. ¿No? Nosotros pusimos en la agenda nacional el tema del agua. Nosotros. Me acuerdo. Ahora estamos contentísimos. También estamos poniendo en la agenda nacional el tema de los atrapanieblas. Ahora, explícanos cómo funciona primero esto de los atrapanieblas. Bueno, es un... Porque ahí he visto cuando uno va hacia Manchay, digamos a la derecha en los cerros, hay una, ¿no es cierto? Sí, nosotros tenemos 1.500 atrapanieblas a nivel país instalados. Tenemos en Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac, Huancavelica y estamos por ir hacia el norte ahora. Las mallas Rachel son aquellas mallas Rachel, son los atrapanieblas que están puestas al pendiente de algún lugar previo estudio donde se puede captar la densidad de la neblina. Cuando la neblina viene de un lugar a otro, nosotros lo ponemos en esa posición y captura toda la cantidad de agua que viene de la neblina. La neblina es que contiene pues micropartículas, micrones de agua, solamente que están suspendidos en el aire y estos son trasladados de un lugar a otro por el viento. Entonces nosotros lo que hacemos es un estudio previo y los colocamos y captamos agua de 200 hasta 400 litros de agua en estos paneles. ¿Por cada uno de estos paneles? Por cada uno de estos paneles que nosotros tenemos. Entonces, lo que nosotros estamos es preveniendo preveniendo el tema del calentamiento global, los cambios climáticos. Estamos ampliando la frontera agrícola, estamos reforestando y estamos haciendo una forestación y estamos realmente cambiando la vida de muchas familias. Pero ¿cómo funciona el sistema? Es decir, esta es una malla, el viento empuja la niebla sobre la malla capta, ¿no es cierto?, el agua que hay en la niebla. Y esta me imagino que se escurre a través de la malla, pero tiene que haber algún nivel de depuración para que esa agua pueda, de almacenamiento. ¿No? Exactamente, por supuesto.
Las mallas, imaginémonos que estas, podemos decir, de estas mallas de boli. Claro. Bien parecidas, pero con las micropartículas bien pequeñas, 50% de espacio. Y ponemos allí, entonces en la parte baja ponemos unas canaletas. Cuando viene el viento de un lugar a otro de frente, pasa el viento, pero no las micropartículas del agua. Quedan suspendidas en la malla. Entonces empiezan a gotear a la parte baja. Y nosotros lo ponemos en una canaleta y empieza a discurrir esa agua a través de un ducto a unos reservorios. Y en esos reservorios nosotros empezamos a almacenarlos la cantidad posible. Podemos hacer reservorios de 80, 100 metros cúbicos, de 2, de 3, de todas las cantidades. Y esta agua empezamos a repartir para su fin. ¿Para qué queremos? Si queremos para consumo humano, ponemos unos filtros de acuerdo al estudio del agua que nosotros lo hacemos. Hacemos el estudio, analizamos qué contiene y de acuerdo a esos análisis ponemos un filtro para que esta agua pueda ser para consumo humano de las personas. Nosotros estamos haciendo en las partes altas de aquí de la capital, en Lima. Tenemos en Villa María del Triunfo, en todas esas partes, donde Sedapal quizás nunca va a llegar con el agua potable que... Ahora, ¿y cuál es el costo de estos atrapanieblas? Tiene un costo totalmente bajísimo. Nosotros estamos implementando desde $500 hasta $1,500. Esto depende del material a utilizar. Son materiales bien sencillas y no funciona con electricidad, son simples. Entonces, esto podemos aminorar de acuerdo a la mano de obra, al material a utilizarse. ¿Qué contiene? 2 palos, la malla rachel, la canaleta, los templadores y los reservorios, los ductos. O sea, simple y bien sencillo. Y pueden captar de 200 a 400 litros de agua al día por cada panel. Y nosotros estamos instalando ahora 20, 30, 40, 50 atrapanieblas en todos los lugares. Y estamos resolviendo en esos lugares la falta de agua. Además de eso, estamos creando biohuertos, huertos, o sea, la frontera agrícola. Nos estamos anticipando a lo que va a haber déficit de agua. Ahora, Abel, estamos con Abel Cruz, que durante años organizó un movimiento llamado Los Sin Agua, que vale la pena recordarlo. Organizaban manifestaciones gigantescas, ¿no?, de gente que simplemente reclamaba su derecho a tener agua y que ahora está trabajando el tema de los atrapanieblas, como se llama ahora. Ustedes dicen que sería posible usar estos atrapanieblas en Pasamayo, porque lo absurdo que ocurrió en Pasamayo es que para, digamos, reemplazar el serpentín que era y sigue siendo tan peligroso, se hizo esta vía alternativa, la variante de Pasamayo, pero que, como ya hemos señalado, tiene 2 dificultades. La primera es la empinada subida y bajada, que provoca constantemente accidentes. Y lo segundo, que es la concentración impresionante de niebla. Estamos viendo precisamente en la pantalla las imágenes de lo que es Pasamayo normalmente. Así es. Fíjese, nosotros, precisamente yo estoy acá y gracias por la invitación. Nosotros podemos resolver el problema de la nubosidad en ese lugar. Los accidentes siempre se han caracterizado porque en ese lugar la cantidad de neblina es increíble. Al costado está Villas de Ancón, casi 15,000 familias sin agua. Y entonces nosotros quisimos instalar en esa zona cantidad de atrapanieblas. Si nosotros ponemos todas estas atrapanieblas, no va a haber en la pista la neblina. Porque ¿realmente se puede lograr eso? Por supuesto. Porque la concentración que se ve es notable, ¿no? Así es. Y además hay viento, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, si nosotros ponemos aquí, en ambos lados, encarrilamos con los atrapanieblas, en la parte céntrica no va a existir la neblina. Y si va a existir muy poco. Pero la cantidad del agua, de la neblina, va a discurrir hacia las canaletas y con esa agua podemos reforestar en toda esa zona. Si vamos a tener las plantas, ya va a minorar casi en 60, 70% la nubosidad, la neblina. O sea, los conductores pueden empezar a ver a unos 10, 15, 20 metros,
pero hoy en día cuando hay una neblina densa de 90, 100%, se ve pues a 1 metro de distancia. Entonces todo eso podemos resolver, nos podemos anticipar a este problema, Nicolás. O sea, podemos resolver. Y no solamente esto, lo que nosotros estamos haciendo es de que, por ejemplo, siempre cuando llega cada año el friaje en las provincias altas, allí podemos instalar nosotros todos estos sistemas para proteger, para que los animales mueren, las alpacas, las llamas mueren 60, 70, 140 mil animales al año por el tema de falta de alimento y el friaje. Nosotros podemos resolver con este sistema. Entonces, yo estoy aquí con la finalidad de que podemos extender una reunión urgente con el gobierno y que nos escuche. Nosotros tenemos la solución. Puedo ir con el grupo técnico que nosotros... Ahora, es tan simple, ¿no? Muy simple. Porque además hay muchísimos lugares, por ejemplo, en la selva, que hay en algunos caseríos y poblados serios problemas de abastecimiento de agua, son lugares donde hay niebla, sobre todo en las madrugadas, ¿no? Hay una concentración de niebla, pero, ¿no? Exactamente. Fíjese, Nicolás, cuando tú vas a ir por Arequipa, por todo lo que es la Pampa Clemesí, hacia Tacna, esos lugares son desérticos. Nosotros hoy en día estamos cambiando la vida. Estamos instalando atrapanieblas y estamos haciendo agricultura. Con eso nosotros acabamos de ganar el 2º lugar de premio Desafío Google a nivel Latinoamérica. Nuestro proyecto ha sido premiado. Entonces nosotros aquí en el Perú no somos bien vistos, no nos hacen caso el Estado, el gobierno no nos llama, pero en el extranjero nosotros estamos yendo a dar conferencias a las mejores universidades del mundo y además de eso estamos recibiendo estudiantes de prestigiosas universidades del mundo. En unos días llega MIT. Nosotros vamos a instalar unos atrapanieblas con ellos. O sea, en nuestra tierra el gobierno no nos pone importancia, pero para afuera vienen estudiantes científicos, estudiosos de cómo nosotros estamos resolviendo además, la falta de agua. En el caso, yo me imagino que hay algunas zonas donde puedes enfrentar el riesgo de contaminación, ¿no es cierto?, en el aire, pero en Pasamayo yo me imagino que esa niebla es limpia, ¿no? Lo que contiene es agua muy limpia. Así es. Y si existiera alguna partícula, hacemos el estudio del agua, lo analizamos y en tiempo real nosotros podemos hacer que esa agua potable sea potable para consumo humano, porque ahora nos estamos consorciando con un equipo técnico de profesionales que acaban de ganar también un premio que captan agua del aire. Ellos nos vamos a implementar nuestro Aquamóvil. En Aquamóvil vamos a captar el agua del aire y inmediatamente vamos a analizar y dar agua para consumo humano. Un amigo me hablaba de esto, que es lo que usaba el ejército norteamericano en estas operaciones en Irak, en Kuwait, en Afganistán, ¿no es cierto? Que tenían sus propios aparatos para sacar agua del ambiente, ¿no? Así es. Totalmente cierto. Por ejemplo, estos chicos de Puquio, es un equipo técnico de 5 profesionales, han inventado captar el agua del aire. Entonces nosotros, como tenemos el agua solamente en época de neblina y en época de estiaje, esa agua que estamos almacenando podemos hacer que esta agua puede suplir. Pero al mismo tiempo, Puquio produce agua del aire y podemos complementarnos totalmente la falta de agua los 365 días del año. Acabo de tener una reunión con el gerente de planta Sedapal de Lima Sur. Con él hemos acordado y estamos planificando y viendo de cómo podemos resolver en las partes altas. Claro, porque lo que dices es fantástico, ¿no? O sea, poner estos atrapanieblas que tienen un costo que realmente bajísimo. Es bajísimo y que te pueden generar, tú dices, hasta 200 litros de agua. De agua por panel. De 200 a 400 litros de agua. En la isla San Lorenzo... Pero resulta una fantasía, ¿no? No, parece. Nosotros tenemos las mejores entrevistas del mundo. Reportajes que han dado la vuelta al mundo. Tenemos por las mejores televisiones del mundo, por los mejores medios del mundo. Entonces, ellos han visto nuestro trabajo. Nosotros acabamos de ganar el 2º lugar, el premio Desafío Google. Ahora, a ver, lo que es increíble es que, o sea, me parece increíble estar reunidos después de tantos años, ¿no? Y el problema del agua sigue siendo
un tema sin resolver en el Perú, ¿no? Así es. ¿No? Y O lo sea, que se viene. todos los políticos se han llenado la boca con que agua para todos y todo lo demás, pero el tema del agua sigue siendo dramático, incluso en la ciudad de Lima. ¿Te acuerdas cuando Así es. había las manifestaciones estas Así es. por ventanilla, ¿no? Así Por es. el tema de toda esta gente, miles de miles, cada mes había más gente que el mes anterior, y la principal carencia era la del agua, ¿no? Así es. Esto es un problema social de nunca acabar. Si nosotros como gobierno, si nosotros como Estado no nos organizamos, no planificamos los estados, o sea, si el gobierno de turno o los que van a venir no van a planificar de cómo ordenar la ciudad haciendo una planificación urbana, porque Lima y el Perú y todas las provincias crecen y a todos a los cerros, donde llevarles el agua a esos lugares es casi imposible. Y si llevamos es muy costoso. Pero además es como que tienes que cambiar el chip, ¿no? Es lo que a lo que yo le doy vueltas últimamente muchísimo, ¿no? ¿Para quién gobiernas? O sea, ¿qué es lo que tienes en la cabeza cuando estás tomando las decisiones? Acá estuvo sentado un ingeniero chino que vino, entre otras cosas, a hacer una propuesta para la reconstrucción. Y lo que él decía es que ahí estaba la solución. O sea, nosotros lloramos cuando viene el agua, o lloramos cuando no hay agua. O sea, pasamos siempre de un extremo a otro, cuando la solución la tenemos en nuestras manos. Es decir, tenemos muchísima agua y la mayor parte de ella se desperdicia. Se va al mar. Entonces, lo que él decía, lo que tiene que hacer es bien simple. O sea, primero guardarla, almacenarla arriba, y eso te resuelve el problema de la agricultura estacionaria. O sea, vas a tener agua todo el año y no solamente cuando llueve, ¿no es cierto? Y lo segundo, que vas a poder usar esa agua, ¿no es cierto?, para la agricultura, para la gente, y lo que tienes que hacer son obras que te protejan cuando el agua viene en exceso y se rebasa y produce todas las tragedias. O sea, tú lo escuchabas y te parecía tan simple, pero resulta simple si lo que tienes en la cabeza es la gente y cómo resolver sus problemas, no cómo hacer contratos que después le haces adendas y cómo ganas billete tú y ganas, ¿no es cierto? Es como se han manejado las cosas, lamentablemente, ¿no? Mire, nosotros, porque ahora somos un equipo técnico de primer nivel que tenemos allí, que estamos trabajando al 100% de cómo resolver la falta de agua en todo el Perú. Yo hace unos días tuve una reunión con estos funcionarios de Sedapal, y este año casi probable que vamos a tener serios problemas, la falta de agua en Lima. No hay lluvia, no está lloviendo en esta época. Entonces, pero el año pasado, en el mes de febrero, tuvimos grandes problemas. En Lima faltó solamente 3 a 4 días faltó el agua, ¿verdad, Nicolás? ¿Cómo la gente se desesperó para que todo esto, la gente salieron a las calles, salieron a sacar pozos? Sí, Abel, vamos a interrumpir, si nos disculpas un momentito, porque están tomando una resolución frente a la solicitud de prisión preventiva que ha planteado el Ministerio Público para el conductor del ómnibus de la empresa, del camión de la empresa Levisa. Podemos tomar conexión con el sistema. 2 de enero del año 2018, el cual vencerá el primero. Primero de octubre del año 2018. Segundo, se dispone el internamiento, se dispone el traslado del imputado Cristian César Cuchiguamán en el centro penitenciario correspondiente para el Lima para su internamiento. Señor fiscal, ¿qué comisaría está? Aucayama, señor juez. Por último, se oficie a la comisaría de Aucayama a fin que proceda con el traslado del imputado Cristian César Cuchiguamán al centro penitenciario correspondiente a Lima. Señor fiscal, ¿lo que se ha resuelto? Conforme, señor juez. ¿Defensas? Defensa del imputado. Recurso de apelación, señor magistrado. Muy bien, tiene plazo de ley a efecto de poder. Señores, la audiencia concluyó. Bueno, le han dado 9 meses de prisión preventiva al señor Cuchiguamán, que es el chofer que conducía el camión de Levisa. Ahora, esto es solo una parte del asunto, porque hay que establecer cuáles son todas las responsabilidades que hay alrededor de este accidente. Y hay solo un primer hecho sobre el que hay que llamar la atención. Ese camión estaba circulando sin revisión técnica desde marzo del año 2016. Y esa no es una responsabilidad del chofer.
No es una responsabilidad del chofer, esa es una responsabilidad de la empresa propietaria de ese camión, que es la que ha causado el accidente. Y habría que saber en qué condiciones estaba funcionando ese camión, porque si no pasó por la revisión técnica es por alguna razón. ¿Por qué no pasó por la revisión técnica? ¿Porque se olvidaron? ¿O porque de repente iban a la revisión técnica y tenían fallas que no podía superarla según la revisión técnica? Es decir, no podía aprobar la revisión técnica si se sometía a ella. No, son preguntas que tienen que contestarse, igual que la responsabilidad que se está planteando con respecto a si el Ministerio de Transporte hizo lo que tenía que hacer con respecto a seguridad, o si el concesionario, ¿no?, ha hecho todo lo que tendría que hacer para que esto no sea, para que esta curva del diablo y este serpentín de Pasamayo no sea esta exposición cotidiana al peligro y a la muerte para la gente que transita ahí. Bueno, eso es lo que viene. Yo te agradezco mucho, Abel, por estar con nosotros y te felicito sinceramente por la persistencia, ¿no? O sea, ¿cuántos años llevas peleando por el tema del agua? 30. Así fácil. Es, algo por ahí. Fácil, 30 años. Toda mi vida. Peleando por el derecho al agua de la gente. Creemos que aprovecho estas líneas, Nicolás, para instarle al gobierno a que debemos adelantarnos a los accidentes, a los problemas. Nosotros, como peruanos sin agua, tenemos la solución. Estamos en esa onda, queremos reunirnos y plantearles de cómo podemos resolver estos problemas en todo el Perú. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias. Muy amable. Que tenga muchas gracias a Abel Cruz de los peruanos sin agua. Nosotros nos vamos a la pausa, regresamos con más. Perdón, me grita la productora, nos dice que Carlos Becías tiene información desde Huaral. Adelante, por favor. Muy buenos días, información en vivo para Radio Exitosa desde la ciudad de Huaral. Tras una audiencia que ha durado un poco más de 3 horas por el caso del trágico accidente ocurrido en Pasamayo que provocó la muerte de 52 pasajeros, el juez William Sandívar ha dictado 9 meses de prisión preventiva contra el chofer del tráiler Cristian César Quillaguamán Cusihuamán, de 40 años de edad, acusado de haber provocado la caída del bus de San Martín de Porres al haber invadido el carril contrario y haber conducido a excesiva velocidad. Como se sabe, el delito que afronta Quillaguamán es el delito culposo, la misma que tendrá que resolver desde el penal de Carquín, donde en estos momentos está ya siendo trasladado por una unidad policial de la provincia de Huaral, de esta comisaría. El fiscal Fernando Escobar Arrece sustentó este pedido de prisión preventiva que, repetimos, fue aceptado por el tercer juzgado de investigación preparatoria de Huaral a cargo del juez William Sandívar. Un fuerte cordón policial también en este poder judicial, ubicado en la calle derecha número 784, para evitar precisamente quizás agresiones para el acusado. Vemos algunos familiares que también se han hecho presentes, familiares de la víctima se han hecho presentes en esta sede judicial de Huaral. Se está a la espera de la salida del abogado también del chofer y del fiscal para poder tomar nota o sus apreciaciones. Sabemos que él va a apelar esta decisión, pero aún no sale de este recinto judicial. Informó desde Huaral Carlos Mesías Zárate para Exitosa Noticias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a la pausa. En unos minutos vamos a tratar de tomar contacto con el abogado del chofer de la empresa Levisa para ver qué es lo que él tiene que decir sobre este tema, porque evidentemente el chofer, el señor Quillaguamán, no es el único responsable de esta tragedia. Volvemos. Exitosa Noticias. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. De seguir adelante, tenemos una mención de nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia, ¿por qué no? Condominio Resort Asia Soleil, kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y dúplex desde $87,900 que tú puedes pagar con un financiamiento directo de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933
933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Y tienen que leer Exitosa, el diario del Perú, que está creciendo cada día más, que genera controversias permanentemente, y de eso se trata, ¿no? O sea, uno puede estar de acuerdo o en contra, pero lo lee, y es lo que está pasando con Diario Exitosa. Está creciendo cada día más, ¿no? Y tiene una información completa el día de hoy sobre toda la crisis que hay alrededor del fujimorismo, ¿no? Todo lo que ha implicado el indulto a Alberto Fujimori, las condiciones en las que se ha dado, las controversias que hay entre keynguistas y keikistas, que al final termina siendo una confrontación que va a resolver el mismo Alberto Fujimori, y todo indica que a favor de Keiko, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a estar atentos a cómo se resuelve la crisis en el fujimorismo. Están con nosotros el señor Jesús Cornejo, que es el presidente de la Junta de Usuarios de Riego del Valle del Tambo, y el señor Manuel Cadenas, y está con nosotros también el señor Nelson Martínez Talavera, que es dirigente también de los usuarios de riego, pero del Majes, ¿no es cierto? Bienvenidos. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, amigo Nicolás. Recibe el reconocimiento, en primer lugar, del Valle de Tambo, un pueblo que realmente guarda el trabajo que has podido darle en la cobertura de lo que ha sido en tu trabajo, ¿no? Sí, me acuerdo, hoy ¿no? nos Cuando une... los acusaban de terroristas antimineros, ¿no? Así es. Creo que has participado. Y que fuimos ¿se acuerda, señora Magariño, que fuimos a Cocachacra a transmitir y resulta que no eran pues terroristas antimineros, eran agricultores preocupados por el impacto que un proyecto minero iba a tener sobre su vida? Por supuesto. Una cosa tan elemental como esa, digo, ¿no? Así es. Y nuevamente que se pretenda empañar en esta situación de confusiones a través de los medios que se difunde acerca de este problema del conflicto que continúa en el Valle de Tambo por este proyecto que se pretende instalar, ¿no? Pero creo que hoy nos une aquí con mi compañero, representante también de una organización de agricultores, el problema sobre la crisis agraria que está viviendo nuestro agro peruano. Sí, me piden en la producción, disculpen por favor, pero tenemos... Se nos fue el abogado del señor Quillaguamán Cusiguamán, pero lo vamos a retomar en unos minutos. Disculpe, Jesús, estaba usted explicándonos lo que está pasando con el agro. Claro, así como en este momento se está viendo una crisis política en el gobierno, el sector agrario también está viviendo una crisis económica por pérdidas acerca del mal funcionamiento, el mal manejo político que se está dando a la atención de nuestro sector agrario, ¿no? Se está viendo que la importación de los productos que se está haciendo en este momento está permitiendo de que los agricultores en este momento estemos quebrando con... Pero esto estaba ocurriendo con el arroz y supuestamente se había logrado un nivel de acuerdo más o menos razonable, ¿no es cierto? Claro, tuvo que los arroceros salir y hacer respetar un derecho que tenemos nosotros como productores. Y en este momento, como también lo están haciendo los productores de papas, que nosotros no somos ajenos a esto, también producimos papa en el sur, ¿no? Y que en este momento hayamos estado invitados a través de una organización en Ayacucho, donde el día de ayer hemos participado de esta reunión, supuestamente con la participación del ministro de Agricultura, donde quizás podíamos tener la oportunidad para poder acercar también el problema que nosotros tenemos en el sur y poder de alguna forma coadyuvar a buscar la solución a ello. Pero esto no se ha dado, no nos ha dado la oportunidad de poder... ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió en la reunión en Ayacucho? Han estado representantes de cerca de 7 regiones a nivel nacional, pero en ningún momento llegó el ministro de Agricultura. No llegó el ministro de Agricultura. No llegó el ministro de Agricultura. Supuestamente habían postergado la invitación para el día de hoy, ¿no? Pero no sabemos más de eso. Sí, está con nosotros también el señor Nelson Martínez Talavera, que es presidente de la Junta de Usuarios de la Pampa de Majes. Sí, bueno, ante todo, muy buenos días, muy buenas a todos los televidentes también y oyentes de Radio Exitosa, que tiene muy buena cobertura a nivel de todo el país. Mire, la problemática del agro, yo soy hijo de agricultor, he nacido en la agricultura, en el campo,
En estos momentos estamos en la etapa más fatal, podríamos decir, del agro. Todos los productos están baratos. La papa, 20 centavos en chacra, el tomate, 15 centavos, el zapallo lo estamos dando a las vacas, el ajo no ha llegado ni siquiera a 2 soles. O sea, si usted ve el limón que estuvo a 25 soles, hoy en día está en 1,50 sol en el mercado. Esto se debe a una mala política agraria de antemano, no dada solo por este gobierno, pero que en este gobierno se está consumando peor aún más porque tenemos un ministro indiferente, un ministro que lo he visto en 2 oportunidades en el Congreso de la República hacer una exposición y que lamentablemente también no tenemos congresistas que conozcan el sector agrario. Acabamos de salir de un médico como es Bienvenido Ramírez, que tuvo tal vez toda la intención de querer trabajar, pero para ser agricultor hay que trabajar en el campo, o sea, hay que sudarla, como se dice, la camiseta, hay que ensuciarse los zapatos y conocer a fondo la problemática. Ahora, pero ¿qué es lo que está provocando esta crisis en los precios para los agricultores? La importación de productos agrarios es un... Mire, por ejemplo, en el caso de la papa. En el caso de la papa tuvimos hace 2 años, y eso no es de ahora, de ir a donde venden comida rápida y encontramos que el cocinero vaciaba una bolsa de estas. Y esta es una bolsa de papa precocida que viene desde Holanda. O sea, productos bandera, como en un momento ha sido la papa, el maíz, ¿no? Hoy en día vienen siendo suplantados o relevados por productos que vienen del extranjero. Lo propio sucede, digamos, si hablamos de los telares que anteriormente se producían en el país, que teníamos muy buenas fábricas de textiles. Todos los textiles que se utilizan en su mayoría son de procedencia china, de otros países, ¿no? Entonces se ha dejado de cultivar el algodón, se ha dejado de cultivar el maíz, se ha dejado de cultivar el trigo. Y ahora, acá dice que estos 2,5 kilos de esta papa lista para freír, ¿no es cierto? Que es una papa que se usa en los negocios, ¿no es cierto?, gastronómicos, que dicho sea de paso son miles de, o sea, uno no podría imaginarse la cantidad de negocios que recurren a estas alternativas. Esto ha sido fabricado para Licor por Agristo NB Waterstraat de Bélgica. Y mire, increíble, o sea, estamos importando papa y antes ustedes eran los que le vendían la papa, o sea, los productores de papa peruanos eran los que le vendían a la industria. Así es, o sea, usted puede ver el abandono que estamos recibiendo los agricultores ante esta competencia desleal, porque en otros países la agricultura recibe un apoyo, recibe subsidios, recibe protección. Exacto, ¿no? Si nos vamos nomás a los países vecinos, Bolivia está produciendo fertilizantes, un saco de fertilizante en Bolivia no cuesta ni 25 soles, mientras que acá nosotros lo pagamos el doble, un producto químico está subsidiado con un 30%, mientras que acá nosotros toda la pagamos y toda la pagamos de la nuestra. Los créditos agrarios son los más caros del mundo, estamos con 30, 35, 28%, se habla de un agrobanco que iba a ser repotenciado. Hasta el día de hoy Agrobanco para nosotros es un cuento porque no otorga créditos directamente a los agricultores. Hemos visto que más de... Sí, porque terminamos siendo más papistas que el Papa, ¿no es cierto? Porque decimos nosotros vamos a liberalizar la economía y vamos a abrir el mercado. Ya, pero no todo el mundo abre su mercado. O sea, anda, ¿no es cierto? Para meter un producto en Estados Unidos, meter un producto en Europa, o sea, tienes que pasar una serie de... ¿no es cierto?, de requisitos y de controles y de aranceles. ¿Por qué? Porque están protegiendo a sus agricultores, están protegiendo a su industria, ¿no? Sí, y lo peor es que lo que va a ocurrir aquí, amigo Nicolás, es de que frente a esta crisis que se está viviendo en el sector agrario, va a permitir nuevamente que vuelva la migración de la gente del campo a la ciudad. ¿Por qué? Porque no va a encontrar alternativa de vida en el campo. Por ejemplo, ahorita los agricultores están quebrados, no tienen ahorita capital y si dependen en este momento para poder producir, dependen de una banca privada cuando los intereses son demasiado altos, ¿no? Ahora, me parece increíble esto, que estemos importando arroz cuando tenemos un arroz buenísimo, que es más, lo que me contaban el otro día es que tiene que cabecear el arroz que importan con el arroz peruano, ¿no es cierto? Porque el que se importa no tiene la calidad a la que los peruanos estamos acostumbrados. Vamos a interrumpir ahora sí. Carlos Macías está con el abogado del chofer del tráiler de la empresa Levisa. Adelante, por favor. Sí, Carlos, te escuchamos. Adelante. Nicolás, muy buenos días. Sí, en este momento nos encontramos en el juzgado penal en la tercera
el tercer juzgado de investigación preparatoria, que pues preside el doctor William Sandívar Murillo. En estos momentos ya estamos con él para que ustedes le puedan hacer las interrogantes de caso. Sí, queríamos preguntarle al abogado, muy buenos días. Usted ha planteado una apelación a la decisión de la prisión preventiva. El señor Quillaguamán Cusihuamán se ha declarado responsable del accidente, ¿no es verdad? Nicolás, estamos con el juez William Sandívar Murillo. Perdón, no te entendí que estábamos con el abogado, hemos tenido una confusión. Sí, doctor, usted ha decidido aceptar la prisión preventiva por 9 meses. ¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy se ha debatido el requerimiento fiscal de prisión preventiva y se ha dispuesto dictar prisión por el plazo de 9 meses. Ahora, esto es en lo que compete a la responsabilidad personal del chofer, ¿no es cierto? Que además ha asumido de alguna manera la responsabilidad al reconocer que él invadió el carril contrario. Pero ¿qué va a pasar con las otras responsabilidades? O sea, por ejemplo, con el hecho de que el vehículo haya estado circulando sin la respectiva revisión técnica, lo cual no es una responsabilidad del chofer, sino de la empresa, ¿no? Como lo he señalado al inicio, hoy día lo único que se ha visto es la prisión preventiva de la persona existente de Quillaguamán Cusihuamán. No se ha indicado otro tipo de situación distinta. Entonces, esa situación de verificar el cumplimiento o no de pronto de reglas de tránsito o de algún incumplimiento por parte de las siguientes unidades vehiculares, le corresponde al Ministerio Público como titular de la acción penal. Nosotros, como Poder Judicial, tan solamente hemos respondido a un requerimiento fiscal que, en este caso en particular, la prisión del señor Quillaguamán Cusihuamán. De acuerdo, y entonces lo que ustedes van a hacer ahora es esperar a que el Ministerio Público plantee otros requerimientos y realice la denuncia penal correspondiente. Es lo que se entiende. Corresponde al Ministerio Público plantear los requerimientos que ellos estimen convenientes en relación de pronto a otros sujetos procesales. Bueno, yo le agradezco muchísimo su atención, doctor, muy gentil por no se preocupe. Atender nuestra llamada. Muy buenos días. Bueno, está claro, 9 meses de prisión preventiva han dictado para el chofer del camión. Insisto, él ha reconocido la responsabilidad en haber invadido el carril contrario a la hora de dar la curva en este lugar que, bueno, ha hecho honor al nombre, la curva del diablo. El problema es que acá hay por lo menos 2 cuestiones que plantear. La primera es por qué este vehículo circulaba sin revisión técnica y por lo tanto en qué condiciones estaba circulando, y eso es una responsabilidad que rebasa a la del chofer. Y lo segundo, ¿cómo es posible que nadie sea responsable de una curva que prácticamente obliga a los camiones de esas dimensiones a invadir el carril contrario para poder completar la curva? Esas son respuestas que esperamos el Ministerio Público plantee en el momento pertinente. Pero ahora estamos hablando de la crisis en la agricultura. Están con nosotros Jesús Cornejo y Nelson Martínez. Ellos son presidentes de las juntas de usuarios de agua del Valle del Tambo y la Pampa de Maje, respectivamente. Y estamos hablando de una crisis muy seria porque la importación de productos agrícolas está llevando al colapso a la agricultura. Exacto. Mire, y lo peor del caso, don Nicolás, es de que habiendo habido un presupuesto de 1.376 millones para agricultura, solamente se han invertido 831 millones, dejándose de invertir 545 millones. Y esto es todavía la deficiencia que tiene de presupuesto, digamos, agricultura. La agricultura es la base fundamental del desarrollo del país. Tengamos en cuenta que gracias a la agricultura nos alimentamos todos, y si el agricultor está bien capacitado, está bien respaldado, todos vamos a gozar de una alimentación saludable, de alimentos verdaderamente inocuos, si queremos entrar ya a lo que es producción orgánica o por lo menos producción saludable, ¿no? Eso también lo tiene muy descuidado el Estado. Claro, o sea, el argumento que se da de que estamos en el libre mercado y que así como exportamos podemos importar, nos olvidamos el detalle de que muchos de estos productos, yo diría la mayor parte de ellos que importamos, vienen, y sobre todo cuando se refiere a la industria textil y a la agricultura, con subsidios, con créditos de protección, o sea, con una serie de medidas de los estados, de los países de donde vienen, que nos plantean a nosotros una competencia desleal, como ustedes dicen. Es decir, o sea, nosotros estamos subiéndonos al ring con las manos amarradas, más o menos. Inclusive de repente, digamos, evadiendo las barreras sanitarias. Acá en el país tenemos las leyes del no transgénico, por ejemplo. ¿Quién nos garantiza que esta papa no es transgénica?
¿Quién nos garantiza que el maíz que consumen nuestros pollos, que finalmente terminamos nosotros consumiéndolo en carne, no es transgénica? ¿No? Lo propio sucede con el trigo. Entonces, ahí también es el abandono por parte del Estado peruano. ¿Verdad? No dice en ningún lado. No, por eso le digo, ¿no? Pero si hablamos del maíz, sí, el maíz de antemano es transgénico, eso sí, no lo dudemos, ¿no? Y por lo tanto estamos consumiendo un pollo que ha consumido un maíz transgénico. Y dentro de todo, Nicolás, si estamos nosotros dentro de una política de oferta y demanda, de libre mercado interno en el país, porque tenemos medidas internas, pero ¿por qué se nos pone una competencia con el mercado extranjero? Cuando nosotros no tenemos las mismas condiciones como lo tienen otros países, ¿no? Y como lo que acaba de decir. Entonces, eso es algo que realmente para nosotros nos queda claro. Tú quieres un crédito, tienes que pagar 30 y tantos por ciento, ellos pagan 2, 3%. Exacto. ¿No? Tú tienes una política de promoción, ¿no es cierto? Y de protección del mercado con barreras. Acá no, acá simplemente nos tiramos al piso. Somos más papistas que el Papa, como se dice. Y lo que estamos viendo es de que las grandes inversiones que supuestamente eran para apoyar sectores como la agricultura, yo recuerdo cuando se comenzó a hacer la interoceánica, dijeron, bueno, de Majes van a poder llevar sus ajos, sus cebollas, sus productos al Brasil. Hoy en día, como usted dice, el Brasil nos cierra las puertas e inclusive consejeros regionales en Arequipa han promovido la siembra de ajo chino para llevarlo al Brasil y no se puede llevar nada. Ahora el ajo en Tambo está botado en los cerros. 80 centavos. ¿Se da cuenta? Y esa inversión la pagamos todos los peruanos, inclusive con coimas y con corrupción. Bueno, está clarísimo. Estamos complicados por todos lados, pero todo nos lleva a lo mismo, y yo voy a ser reiterativo hasta el cansancio, así todos los días. ¿Para quién se gobierna en el Perú? ¿Para quién ¿para quién estamos gobernando? O sea, nosotros hemos elegido un gobierno para que y elegimos a los gobiernos y a los funcionarios para que resuelvan los problemas de los ciudadanos, de la gente, de los agricultores, de los pequeños y micro y medianos empresarios, ¿no es cierto? De los trabajadores que están con estos sistemas perversos como el CAS, ¿no? Que son trabajadores de segunda categoría. O sea, así no se puede llevar adelante un país. Así que gracia tiene el crecer. O sea, ¿crecer para quién? ¿No es cierto? Hay que crecer para que todos los peruanos disfrutemos de esa riqueza. Yo diría más bien, don Nicolás, los peruanos, ¿para quién estamos dejando que estos funcionarios, estos ministros gobiernen, estos congresistas, ¿para quién gobiernan? Nosotros ¿a quién hemos elegido? Hemos elegido gente, como usted dice, para que nos sirva a nosotros, para que nosotros podamos recibir de ellos un buen servicio. Por eso hoy día yo invoco a todos los agricultores del Perú, no solamente a los paperos, para que el día 9, 10 y 11 se sumen a esta lucha, a este paro. ¿Qué va a pasar? 9, 10 y 11 va a haber un paro. Estamos organizando un paro nacional agrario justamente a iniciativa de los productores de papa. Nosotros como sur del Perú, que somos una de las zonas afectadas, no podemos ser indiferentes ante esta realidad y por eso pedimos a través de su medio que se sumen a esta lucha todos los agricultores, sin diferencia de ningún tipo. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Han estado Jesús Cornejo y Nelson Martínez, presidente de la Junta de Usuarios de Agua del Valle del Río Tambo y de la Pampa de Majes. Y queda pendiente, Jesús, la conversación sobre el proyecto Tía María, ya será en otro momento, porque eso tiene para rato. Sí, y eso vamos a hablar en su momento. Le agradecería porque tenemos todavía acá unos invitados que atender. Sí, Nicolás, queda pendiente. Creo que es un tema de interés nacional y preocupación más que todo a la provincia de Ilaya, Arequipa. Con lo que realmente se viene conduciendo últimamente acerca del proyecto, ¿no? Vamos, invitamos también a Nicolás a Majes, porque también tenemos el proyecto Safranal que indirectamente se está metiendo y si queremos considerar que Majes va a ser una zona agroexportación, indudablemente que también debe estar libre de contaminación minera. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y rápidamente vamos a irnos al Congreso donde está Erika Rado. Erika, cuéntanos. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas tardes. Información en vivo. Continúa esta comisión conjunta de Transportes y Defensa del Consumidor, en donde se presenta el ministro de Transportes, Bruno Yufra. Vamos a escuchar la participación en estos momentos del parlamentario Johnny Lescano. Cuando usted me dice, aquí usted no me estaba acusando, señor congresista, de haber negociado este contrato. Ministro. Quisiera hacerle la pregunta, esta vez de forma directa. ¿Usted me está acusando de corrupción? ¿A mí? Ministro. Señor presidente. Entonces aclare, por favor, ministro. Aclare entre las ministro. Señor presidente, sí estoy acusando de corrupción cuando se mantiene un contrato en Congresista Lescano, por favor, le pediría un minuto, vamos a acomodar todo esto porque esta es una sesión ordenada. Sí, bueno, y acá hay un tema de vital importancia, más allá
de generar controversias o escándalos. Estamos hablando de Exitosa. vidas y queremos encontrar responsables y queremos mirar de acá en adelante, al futuro. Y de esta mesa saldrán conclusiones. Yo creo que el ministro de esta mesa no se va a poder ir hasta que no firmemos un acto donde haya conclusiones de acá en adelante hacia el futuro y que exista responsable. Yo le voy a pedir, en la medida de lo posible, que mantengamos la cordura y dejamos de adjetivizar o de atribuir. Bien difícil que dejen de adjetivizar. Vamos a salirnos un ratito de la política, porque ya se están desmadrando ahí en el Congreso, ¿no? Ya es lo que... Así estamos en la política peruana. Está con nosotros Manuel Cadena, fundador de la Semana del Chilcano, y Ricardo Carpio, mixólogo, ¿no? Para hablar sobre esta, que es ya la novena edición de la Semana del Chilcano. De la Semana del Chilcano. Que ahora llega con el lema, muy buenos días, Nicolás, y para todo tu público de Exitosa, llega con el lema, guardianes del pisco, seámoslo siempre. Está bueno. Por supuesto, porque el pisco también, escuchaba hablar a nuestros amigos agricultores de la situación terrible que vive el agro, pero nuestro pisco también necesita que nosotros le pongamos el corazón, nos pongamos la camiseta del pisco, porque este es un producto emblemático del Perú, es un producto que es nuestro patrimonio cultural, ¿no? Y uno se preguntaría, ¿pero por qué custodiarlo? Custodiarlo, ¿no? Hacer la guardianía del pisco, porque es un producto que lamentablemente no tiene el respaldo que debería tener de parte de nuestros gobiernos, de nuestras autoridades, pero nosotros no vamos a esperar a que actúen, no vamos a esperar nosotros a que ellos, hagan lo que les corresponde, de modo que nosotros, con la Semana del Chilcano, como el año pasado lo dijo una periodista de una manera muy bonita, dijo de la Semana del Chilcano que era la defensa del pisco disfrazada de festival. Y eso es lo que es la Semana del Chilcano. Ahora, a mí sinceramente, porque todo el mundo habla del pisco sour, ¿no? Pero a mí el chilcano me parece espectacular, simplemente. El chilcano es una maravilla. Y me acuerdo incluso de niño que no podía tomarlo, pero podía olerlo. Claro. El olor del chilcano era una cosa, mi viejo, ¿no? Bueno, ¿en qué casa no había su ginger ale? ¿Te acuerdas? Claro. La atención por los olores que tenía cada una de las variedades. Ahora, ¿cuál es la fórmula, digamos, perfecta del chilcano? Mira, acá está el que sabe. Bueno, buenas tardes, Nicolás. Es muy simple. Es muy simple porque lo que se necesita son cubos de hielo, el pisco de la variedad de uva que uno desee. Acuérdate que nosotros tenemos... O sea, no es que quebrante es mejor, no. Eso depende de cada persona. Tú quieres algo más oloroso, te vas a echar una Italia, una Tolontera, una Moscatel. Quieres algo más seco, te vas a echar una quebranta, negra criolla, uvina, moya. Quieres algo que esté en el intermedio, mezclas 2 uvas o mezclas 3. O 4. O 4. O 8. Acholado, claro. A tu estilo. O te compras la botella del acholado, ¿no? Que cada empresa vende y que tiene diferentes uvas. O puedes usar unos mostaderos. Digamos, ya tienes hielo. A ver, fácil. ¿Lleno el vaso de hielo o no? Tenemos un vaso. Acá tenemos una ramita o una hojita de hierba luisa. De hierba luisa. Cubos de hielo. Unos 6 cubos de hielo aproximadamente, ¿no? Unos 6 cubos de hielo, así fácil. Ya. Y lo que vamos a hacer es, ¿qué gustos tienes tú? ¿Más secos o...? Seco me gusta. Perfecto. Entonces, a ver, vamos a poner, acá creo que es una quebranta. Una quebranta de Lima. Esta es una quebranta de Lima. De Monteluna, vamos a ponerle un pequeño productor. una medida, pongamos 30 mililitros de quebranta. Pero de ahí, me pasas la negra criolla, por favor. Una negra criolla de Arequipa. Vamos a ponerle también un cuarto de medida. Estamos haciendo un blend a nuestro estilo. Pero te voy a poner un poquito de aroma. Entonces le vamos a poner un poquito de moscatel también de Arequipa. Acholado de 2 regiones. Es una bacanería. Ya. Estos son 3 uvas. Es divertido, ¿ah? ¿No? Y le vamos a poner solamente la cáscara de limón o la rodaja de limón. Eso. No tienes que echarle el jugo de limón. No existe jugo ni jarabe. Echarle jugo de limón. ¿no? Ni jugo ni jarabe. Y lo único que haces es los aceites, los exprimes adentro. De la cáscara. De la cáscara. De limón, no de lima, de limón. De limón, de lima, de naranja, de cualquier cítrico. Lo que tú más desees. Y lo completamos con ginger ale. La ginger ale, acuérdate, es una gaseosa de jengibre. Es kion, nada más. Nada más. Y entonces, ahí iba a disfrutar Nicolás de un chilcano acholado de un acholado de 3 Ese es mío, ese es mío. Y el otro, estoy viendo ahí, ¿qué es lo que tienes en el otro? A ver, estas son unas hojitas de toronjil.
Toronjil. Toronjil. Es una hierba que se utiliza mucho, ¿no es cierto? Eso es. a mi abuela. Me dicen que ese que viene es para Manuel. O sea, me lo llevo yo y acá viene Manuel para el toronjil. Vente, Manuel, vente, vamos a hacer. Pero ven ahorita. Basta hipocresías. A ver, ¿cómo es el de toronjil? Yo puedo ir probando. Sí, claro, por supuesto. Los dos. ¿No? Hielos igualito y ahora vamos a hacer un blend completamente como decía diferente. mi amigo Matías Brivio, aprobado. Decía. A ver, ¿qué tenemos por acá? Este es un uvina. Oye, está buenazo esto. Vamos a ponerle ya me voy, espérate. Un uvina de Lima. Estamos preparándole el trago acá al señor Manuel Rosas. ¿Ah? Un Italia, también de Lima. Este va a ser regional de Lima solamente. Italia y uvina. Nada más. Wow. Y ahí le ponemos, en vez de limón, una cáscara de lima. De lima, igualito. Igualito, solamente los aceites. Y lo completamos. Para darle aroma, ¿no es cierto? Así es. Más. Pero la hoja del toronjil ya tiene olores cítricos, entonces va a realzar. Va a jugar con los aromas del pisco. Está buenazo esto. Es un maridaje en el vaso. Salud. A ver, pásalo por Salud por el pisco peruano. ¿Ah? Dice que hay que hacer salud mirándose. Claro, así tiene que ser. Si no son 7 años. 7 años de mal sexo. Sí, o sea que ya lo saben. Ya lo saben. Nos vamos con esto. Muchas gracias, muchachos. Qué pena no tener más tiempo. Porque tenemos un montón de pisco. Ahí la seguimos fuera de cámara. ¿Ah? Salud. Muchas gracias. Y ya lo saben, celebren con pisco peruano y chilcano. Del 11 al 17, semana del chilcano. Del 11 al 17. Guardianes del pisco, seámoslo siempre. Eso mismo, seámoslo siempre. Muchas gracias. Salud. Cosas buenas que tenemos los peruanos. Hay que sacarnos más lo malo y dejar que florezca lo bueno. Muchas gracias. Salud. Salud. Conmigo será hasta el lunes. Lo dejo con el señor Manuel Rosa. Salud y feliz fin de semana. Hemos presentado Nicolás.